Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es un video didáctico donde hablaremos sobre el arte de Grecia, el arte romano, el arte románico y el arte gótico. Este video fue creado por Stephanie Roxana García y Adal Josué Cardosa. El arte griego se desarrolló en la península griega y en sus posesiones tras la llegada de los dorios, seguido de los jonios y eolios en el 1200 a.C. Fechas. Se divide en los siguientes periodos: 500 a 490 a.C., periodo de la transición del arte arcaico al arte clásico; 480 a 450 a.C., periodo clásico, primera etapa; 450 a 420 a.C., periodo clásico pleno. ¿Cómo era la sociedad y su sistema político? El pueblo heleno se encontraba dividido en numerosas ciudades-estado, tenían un estilo de vida similar y compartían una serie de elementos culturales que los identificaban: el idioma, religión, la polis y el diálogo. La economía. La economía de la antigua Grecia se caracterizaba por la gran importancia de la agricultura, acrecentada todavía más por la pobreza relativa de los campos de cultivo de la geografía de Grecia. Arquitectura. Los dos estilos principales de la arquitectura griega son dóricas e jónicas. El estilo dórico es mucho más disciplinado y austero, mientras que el estilo jónico es más relajado y decorativo. De los ejemplos arquitectónicos del arte de Grecia, puse el templo dórico de Segesta y el capitel jónico angular del Erechtheion. Mi opinión personal. De los artes que se van a hablar, este es para mí el más sencillo, pero no por eso menos bonito, ya que tiene sus toques, además de que ya a partir del jónico le agregan más detalles y decoraciones. Arte romano. Ubicación. Como su nombre lo indica, tiene origen en Roma y nace a partir de su independencia respecto al poder etrusco, cuando Roma comienza a consolidarse poco a poco como un imperio y el arte comienza a formar una parte esencial de la vida de sus habitantes. Fecha. El arte romano hace referencia al conjunto de manifestaciones artísticas como la pintura, la escultura y arquitectura desarrolladas en Roma entre el siglo VI a.C. y el siglo IV después de Cristo. ¿Cómo era la sociedad y su sistema político? La sociedad romana estaba dividida entre los patricios, los clientes, los plebeyos, los esclavos. Los patricios eran los más poderosos, grandes propietarios de tierra, eran los únicos ciudadanos romanos que podían votar y ser elegidos para cargos públicos y religiosos. La actividad económica esencial tanto en Grecia como en Roma era la agricultura. La unidad de producción era el hogar y la fuerza de trabajo eran los plebeyos y fundamentalmente los esclavos. Arquitectura principal. Los principales tipos de edificaciones del arte romano en la arquitectura son los siguientes: las termas, los anfiteatros, los circos, los foros, los arcos del triunfo, las basílicas, los templos y los acueductos. Característica principal: la arquitectura romana se caracterizaba por uso de arcos, bóvedas y cúpulas. De ejemplos arquitectónicos del arte romano puse el Coliseo de Roma y Panteón de Agripa. Mi opinión personal al respecto de este arte es un arte que se trata más del realismo que ellos querían llegar, así como todas sus grandes construcciones o esculturas. Arte románico. Sus ejes estuvieron en Francia, Loira, Languedoc y Rosellón, e Italia, Lombardía. El arte románico fue el primer arte unificado del mundo cristiano occidental y se desarrolló en los siglos XI y XII, llegando en algunas áreas hasta el año 1250. La sociedad y su sistema político y económico en esta época en la que se impone definitivamente el poder feudal y la iglesia mantiene su primacía social y económica. Estamos ante una sociedad teocéntrica, todo gira en torno a Dios. Su arquitectura se atribuyen una serie de características generales al estilo románico: solidez de la construcción, gran anchura de muros para poder resistir la fuerza y tensiones de la estructura, uso del arco de medio punto y bóveda de medio cañón y de arista, escasez de vanos. Algunos ejemplos de esta es la iglesia de San Esteban de Caen, Catedral de Rochester. Este era interesante, ya que se basaba en divulgar el cristianismo y que la gente cree en su religión, además de que usaba mucho el color y técnicas en los murales que ellos hacían. La arquitectura gótica. Es un estilo arquitectónico que floreció en Europa durante la Edad Media. Se originó en primer lugar en el siglo XII en Francia y se extendió por todo el continente hasta el siglo XVI. En la sociedad medieval era jerarquizada y estamental. En la cima de la pirámide social se encontraba la nobleza, seguida por el clero, y en la base los campesinos y siervos. Su sistema político estaba organizado en reinos y territorios feudales. Los reyes y nobles tenían el poder político y la iglesia tenía una influencia significativa en la política. Su sistema económico se basaba en el feudalismo. La tierra era el recurso más importante y se distribuía entre la nobleza, el clero y los campesinos. Características principales del arte gótico en la arquitectura era el arco apuntado, bóvedas de crucería, grandes vitrales, arcos ojivales, pilar compuesto, esculturas y decoración, y la verticalidad. Algunas características principales, como ya mencionado: verticalidad. Esta verticalidad simbolizaba la conexión con el divino y el deseo de elevarse espiritualmente. Luz y espacio, ya que los espacios interiores eran amplios y abiertos. Decoración detallada, arquería ojival, armonía y proporción, uso de tracería, religiosidad y la innovación de técnica, ya que introdujo avances técnicos como las bóvedas de crucería y contrafuertes. El arte gótico es un estilo artístico y arquitectónico fascinante, que refleja la espiritualidad y las creencias de la Edad Media. Su énfasis en la verticalidad, la luz y la ornamentación detallada le otorga una belleza y una sensación de majestuosidad única, además de que este representó un hito en la innovación técnica y en la búsqueda de expresión artística y espiritual a través de la arquitectura y las artes visuales. Algunas obras arquitectónicas del estilo gótico es Notre Dame de París, Catedral de Milán, Catedral de Burgos, Catedral de León,
y Lonja de Valencia.